Queridos hermanos de Radio María, soy el Padre Octavio. Me alegra verlos de nuevo y saludarlos de nuevo desde su programa A las Raíces de Nuestra Fe. Eh, Quisiera ante todo pues saludar a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento desde Washington, desde Nueva York, desde Houston, desde Chicago, ¿no? Y también aquí en el sur de la Florida a través de la 91.9. Entonces estamos desde la semana pasada, reiniciamos este proyecto de hacer, de profundizar en las raíces de nuestra fe a partir del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ir poniendo estos programas en un podcast de manera que si alguien se pierde uno de esos programas, pues lo pueda después retomar, que me parece muy valioso que los tengamos porque vamos a ir como yendo poco a poco a través del, guiados por el catecismo de la Iglesia, vamos a ir poco a poco, eh, vamos a ir conociendo y profundizando en nuestra fe católica. Entonces, es maravilloso poder pensar que nosotros estamos en una fe no basada en meramente unos mitos, en unas ideas o en unas filosofías, sino que está basada en una historia, está basada en una realidad de un pueblo que es el pueblo de Israel. Ellos tuvieron una historia que Dios hizo y es muy interesante. Hay un autor que se llama Gerhard von Rath, que tiene un libro que fue muy famoso en su tiempo, que se llama Las instituciones de Israel, donde él argumenta, y es verdad, que Israel fue el primer pueblo que cuenta, que se dedica a contar la historia como tal, como la conocemos hoy, que es contar los acontecimientos, no tanto contar leyendas. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia de los griegos, ellos están basados, su vida, sus ciudades, sus imperios están basados en leyendas. Por eso fue tan famoso la Odisea. ¿Qué es la Odisea? Es una serie de leyendas, de mitologías que ellos juntan y que obviamente, como dice Mircea Eliade, tienen un fundamento pues en un centro histórico, en unos relatos que vienen de tradiciones históricas, pero que son fundamentalmente elucubraciones literarias, mientras que la historia de Israel, aunque también está, digamos, con muchos aspectos, está influenciado por el ingenio, está influenciado por las ideas, por las expresiones de las personas que vivieron en su momento. Es la historia de un pueblo la que marca lo que Israel vivió. Por eso es muy importante que la escritura se habla de un Dios personal, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, está un Dios que está relacionado ya con la persona. Y yo creo que eso ya nos dice mucho, porque es que nuestro Dios es el Dios de Fiverr, el Dios de Octavio, el Dios de María, el Dios de Adriana, el Dios de José. No porque sea mi Diosito que yo guardo en el bolsillo y yo hago con él lo que me parece, no, sino porque es el Dios que actúa en mi vida, que tiene que ver con mi historia, con lo que me sucede a mí. Y por eso, cuando uno lee la escritura, uno no tiene que leer, no tiene que buscar tanto como conceptos. Padre, y en la Biblia donde dice que Dios es trino, en la Biblia donde dice que Dios tiene un hijo, donde dice en la Biblia que Dios no sé, es creador. Eso lo dice obviamente, pero la gente se pregunta eso. No, la escritura no hay que preguntarle tanto conceptos, sino experiencias, experiencias. Si uno le pregunta a un judío, ¿quién es Dios para ti? Él no te va a decir una cantidad de dogmas o una cantidad digamos así, elucubraciones filosóficas. Él te va a contar su vida, te va a contar su historia. Por eso si tú le preguntas a Abraham, ¿quién es Dios para ti? Abraham lo primero que haría sería empezar a contarnos su vida, a contarnos quién era él. Y es muy importante porque hace 8 días, como introducción a este catecismo que vamos a hacer basados en la tradición, nosotros dijimos que íbamos a empezar diciendo qué consiste la palabra fe. La palabra fe en hebreo se dice emunaj. Emunaj no es simplemente un concepto, emunaj es una experiencia, la experiencia de tener a Dios en el centro de la vida, que Él sea tu fundamento, que Él sea la fuerza que te mueve en todas las cosas. La palabra está relacionada con la palabra amén. Entonces, si uno lee el libro del Génesis, para poder entender el libro de Génesis, uno tendría que entender que no fue escrito propiamente, digamos, por Moisés, que un día Moisés se sentó, como piensan los musulmanes, que un día Moisés se sentó y que y que allí Dios lo inspiró
y allí en esa inspiración pues empezó a escribir y a escribir todo lo que él le parecía que era, eh, era la fe, ¿no? ¿no? Sino que la fe es sobre todo que Dios le dice a Abraham, se le presenta y le dice, Abraham, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé los sufrimientos que has tenido y te quiero ayudar. He venido porque he visto tus sufrimientos, tus luchas y vengo a darte eso que tanto tú deseas. Entonces, cuando Dios hace eso con el pueblo de Israel, les hace esa manifestación, ellos no es que inmediatamente se ponen a escribir como si a Dios le dijera a Abraham, bueno, siéntate Abraham y vas a escribir lo que yo te digo. No, sino que ellos primero tienen la experiencia, tienen la historia. En esa experiencia ellos ven a Dios y posteriormente, ya en el siglo V antes de Cristo, ellos a raíz del exilio se sientan a escribir lo que tenemos en el Génesis. Entonces ahí es que entendemos por qué hay como relatos repetidos, porque hay cosas que aparentemente, en realidad en la escritura no existe ninguna contradicción, pero son cosas aparentemente contradictorias, porque se dice, por ejemplo, que Abraham su esposa era adulta, pero después dice más adelante que era una mujer muy bella. Entonces uno dice, bueno, pero si era tan bella que hasta el faraón se enamoraba de ella, no era tan adulta, ¿no? Entonces todo eso es porque son una cantidad de tradiciones que se fueron juntando y que se pusieron por escrito en el siglo V. Entonces, ¿cómo empiezan a ponerlo por escrito? Pues ellos piensan que ellos necesitan hacer como una introducción a la historia de Abraham. Y los 11 primeros capítulos del Génesis no son más que eso. Es decir, cuando no piensen que esto lo estoy diciendo de una manera reduccionista, como si fueran poca cosa. No, es una cosa maravillosa. Estos 11 primeros capítulos del Génesis tienen una fuerza reveladora impresionante, o sea, tienen una sabiduría impresionante sobre lo que es el hombre, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la razón de nuestros males, por qué vivimos como vivimos en el mal. Todo esto lo responde o da la razón de ser en los 11 primeros capítulos del Génesis, pero todo es una introducción a la vida de Abraham, que es la que vamos a ver hoy. ¿Por qué es tan importante esta vida de Abraham? Pues porque Abraham es la fe. Para nosotros entender qué es la fe, tenemos que ver quién es Abraham, para entender que Abraham es esa persona que Dios eligió para que nosotros podamos en conocer cómo Él actúa en nuestra vida, cómo Él actúa en nuestra existencia, en lo que nos sucede cada día. Entonces, cuando uno lee la historia de Abraham, que se encuentra en el Génesis del capítulo 12 al capítulo, básicamente, hasta el capítulo 25, que es cuando finalmente Abraham muere, ¿cierto? Después de que Abraham muere, y que vemos que está en el capítulo 25, versículo 7, del 12 al 25, está todo lo que se llama el ciclo de Abraham. Y la parte más importante de la historia de Abraham es este primer capítulo. ¿Por qué? Porque nos coloca en un contexto en el cual Abraham se conecta con toda la humanidad. Entonces aquí dice el libro, el Génesis, capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham, Dios le va a cambiar el nombre más adelante a Abraham y le dice, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu patria. O sea, ya Abraham le está diciendo ya Dios le está diciendo a Abraham que la fe, que la relación con Dios implica siempre un movimiento. En hebreo hay una palabra muy fuerte, entonces, las palabras de movimiento son muy fuertes, el verbo halach, que significa caminar, caminar significa vivir, el verbo avar, que significa pasar, que significa moverse, o el verbo también pesaj, que significa saltar. Entonces estos verbos de movimiento digamos que modifican todas las Sagradas Escrituras. Siempre que ustedes escuchen pasar, significa que Dios está diciendo, cuando yo actúo,
allí hay una experiencia nueva. Dios está haciendo algo nuevo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu tierra, le está diciendo, Abraham, yo conozco tu situación, yo conozco quién eres tú, conozco qué estás pasando y por eso te estoy diciendo que salgas de tu tierra. No puedes seguir viviendo en esa misma tierra en donde estás, donde finalmente no estás satisfecho, donde finalmente no estás feliz. Porque ¿cuál es la situación de Abraham? Mira lo que le dice, de ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Y dice más adelante, bendeciré a quienes te maldigan y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Abraham a Sarai, a su mujer y a Lot, a su hijo, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Entonces, ¿cuál es la situación de Abraham por la cual Dios lo llama? Nosotros tenemos la idea de que Abraham es llamado porque a Dios le parece que Abraham es un hombre muy bueno, Abraham es una persona muy justa, pero en realidad dice Soren Kierkegaard que una de las figuras más existenciales de la Sagrada Escritura es Abraham. Abraham es un hombre que, es verdad, tiene riquezas. Aquí se dice que marchó con toda su casa. Más adelante vamos a ver que tiene poder, que tiene ejército, que tiene siervos, que tiene rebaños. O sea, es como una especie de príncipe. A Abraham no le falta nada materialmente, pero Abraham tiene un gran problema, tiene un gran sufrimiento y es que no tiene un hijo. Esa falta del hijo de Abraham es como una expresión, una imagen de lo que sucede con todo ser humano que le falta como ese algo, le falta como esa razón última para que todo lo demás tenga sentido. Dicen, hay una manera de explicar eso, que es un poco que matemática, si ustedes quieren, que expresa los sentimientos de muchas personas que se sienten deprimidas, ¿no? La depresión, ¿de dónde viene? De sentirse que mi vida, pues, ¿para qué sirve? Yo para qué estoy haciendo todo lo que hago, para qué tanta lucha, para qué tanto esfuerzo si al final no soy feliz. Entonces lo expresa así, es como si yo tuviera cero, 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 cero en mi vida. Entonces tengo familia, tengo casa, tengo un carro, tengo un trabajo, tengo cosas que hacer, pero finalmente nada de eso responde a ese deseo de felicidad que yo tengo. Y lo estoy buscando y lo busco, lo busco desaforadamente, lo busco como loquito, estoy buscando esa felicidad. Entonces me meto en los pecados, en el alcohol, en la droga, en una sexualidad mal vivida, busco aquí y allá, en las sectas, etcétera. Ese es el ser humano, en búsqueda el ser humano es un ser, es un ente que está constantemente en búsqueda de la felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando tú sumas cero con cero con cero con cero? Que todo suma cero. ¿Qué se necesita? Que tú pongas un uno delante. Ese uno, cuando tú colocas un uno delante de todos esos ceros, cada uno de esos ceros adquiere valor. Así pasa con Abraham. Abraham tenía muchas cosas materialmente, tenía la vida resuelta, tenía su esposa, que era una mujer muy bella, tenía su casa, pero no tenía un hijo. Es decir, Abraham era este hombre que está en esta situación en la que eh, se siente profundamente frustrado porque tiene materialmente todo, pero todo eso no vale nada. ¿Por qué? Porque se entiende muy bien lo que pasaba en la antigüedad, todavía hoy, ¿no? Todavía hoy una familia que le falta un hijo físicamente, biológicamente, eso le causa muchísimos sufrimientos. Y en la antigüedad todavía más, porque primero que todo, cuando yo llegue a viejo, ¿quién me va a defender? Y segundo, cuando yo muera, ¿qué va a pasar con mi descendencia? Todo lo que yo he luchado, ¿para quién va a servir? Eso dice el Coelet, que es una de las grandes tragedias del ser humano. He visto una gran tragedia, es esta. Un hombre que luchó y luchó y luchó para que otro que no es de su descendencia aproveche lo que él trabajó y lo despilfarre. Es una cosa tremenda. Además, o sea, porque de alguna manera los hijos son como esa manera, esa continuación de la vida de los padres. Y yo creo que eso es hasta muy biológico, ¿no? De alguna manera,
todos ustedes que tienen la bendición de tener hijos, es una gracia en ese sentido, inclusive biológico, porque tú haces parte, de alguna manera tus genes, tu genética se ha compartido con este niño y en la medida que la descendencia continúe, quiere decir que tu sangre, si quieres, por eso se habla de la sangre, la descendencia por la sangre, nunca se va a terminar. Fíjense que eso es tan importante que a nivel legal, a nivel de naciones, uno tiene lo que se llama iuris sanguis, que significa el derecho de sangre. Eso te da lo que tus padres tuvieron por derecho, te pertenece a ti. Ahora en Estados Unidos hay toda una controversia porque el presidente quiere quitar una de las normativas que son muy particulares de Estados Unidos, que consiste en pensar que por el hecho de nacer en Estados Unidos ya tengo derecho a la ciudadanía. Eso es una cosa que está con mucha controversia. En realidad, la mayoría de países no tienen esa norma, sino que uno tiene derecho a ciudadanía si sus padres son ciudadanos, es decir, nazcan en otra parte del mundo, porque la sangre es lo que realmente pues nos conecta con la existencia, no tanto la tierra, sino la sangre. Entonces, ¿por qué? Porque es que uno sigue viviendo en los hijos. O sea, quitarle la ciudadanía a un hijo que tiene una descendencia, no sé, americana, española o colombiana o cualquiera que sea, sería como quitarle algo que le pertenece a él, está hecho, hace parte de su esencia fundamental. Entonces, por eso, porque nosotros que seguimos viviendo a través de los hijos. Entonces, en el fondo, el deseo de la descendencia es en el fondo el deseo de vivir, de seguir viviendo. Y eso es lo que le falta a Abraham. Abraham tiene todo, pero tiene una barrera que, digamos, le enfrenta constantemente, que no lo deja ser feliz, que no le permite encontrar esa plenitud. Y esa barrera se llama la infertilidad. Es decir, su esposa no puede tener un hijo de sus entrañas y eso es una tragedia, repito, grandísima, tanto así que en la antigüedad se pensaba que era una maldición. Si uno no tenía hijos era porque de alguna manera estaba maldito. Entonces, Abraham, ¿qué hace frente a esa situación tan tremenda, que no tiene hijos, que no tiene descendencia, que no tiene donde su vida se va a acabar con la muerte? Pues lo que hace es que recurre a los ídolos. Él se va al dios Moloch, se va a los dioses de Tera que tenía sus padres, se va a los dioses cananeos, se va a los dioses egipcios. Está buscando que de alguna manera esos dioses le den ese hijo que él está deseando. Y aquí hay una novedad con Abraham que nos ayuda a entender por qué la fe es algo totalmente distinto y nuevo. Y es que ya no es Abraham que busca a Dios, sino que Dios que lo ve en esa situación y Dios viene a buscarlo. Fíjense que en ese sentido, Abraham es una imagen perfecta de lo que es nuestra fe católica, porque es Dios el que nos vino a buscar. Dios sabe y nosotros estamos en esa necesidad de que buscamos la felicidad, pero Dios en vez de dejarnos así, digamos, como en el vacío, como en la incertidumbre, en el desasosiego de no saber para dónde coger, Dios lo que hace es que nos viene a nuestro encuentro y nos hace un llamado. ¿Cuándo nos hace ese llamado? El día de nuestro bautismo. Y es bello que en nuestra iglesia católica nosotros tengamos la costumbre de bautizar a los niños, porque eso quiere decir que es Dios mismo el que nos da unos padres y esos padres transmiten esa vocación de ser hijos de Dios a sus hijos. No es cuestión de mérito, no es que yo lo elijo, no es que yo elijo a Dios. Algunos padres tienen el argumento, digamos, la oposición, tienen la objeción de bautizar a sus hijos diciendo, no, yo no bautizo a mis hijos porque es que cuando ellos sean grandes van a decidir. Y ¿quién ha dicho que si tú a un niño lo bautizas le vas a quitar la libertad de decidir? Él tendrá su capacidad y tendrá que decidir si cree en Dios o no, pero tú como padre le muestras el camino de la fe. Tú le muestras cuál es, y en eso es una bendición porque está claro que es Dios el que nos está diciendo, yo te he llamado, en este momento te elijo, en este momento tú a partir de ahora no eres un ser cualquiera, eres un hijo de Dios. Entonces el llamado de Dios siempre es así. La fe es una virtud teologal, ¿no? Emuná es una virtud teologal. ¿Qué significa teologal? Significa que viene de Dios, no se puede comprar, no se puede vender, no tiene precio porque viene de Dios. Implica una respuesta del hombre, pero viene de Dios. Esto es lo que pasa con Abraham. Dijo Dios a Abraham, Dios es el que tiene la iniciativa y viene a buscar a Abraham. Y le dice a Abraham, mira Abraham, yo te voy a dar
esta tierra, le dice él a Abraham, yo te daré, bendeciré a los que te engrandeceré tu nombre y te haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tu bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Fíjense que ya desde este momento Dios le está diciendo a Abraham, primero que va a ser de él una nación grande, va a ser de él una descendencia infinita. Segundo, que va a ser la bendición para todos los pueblos. Por eso Abraham no es una palabra solamente para el pueblo de Israel, es una palabra para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la humanidad estamos en esta situación, la situación de no saber dónde está la felicidad, de no saber dónde está la plenitud, de no saber qué es lo que verdaderamente nos hace eh, lleno, lo que necesita nuestra alma. Y Dios con Abraham nos lo va a mostrar. Dios escoge a Abraham para esto, para que Abraham, recibiendo la bendición de Dios, pueda él ser un modelo de lo que Dios quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Que es finalmente ¿qué? Que nosotros tengamos ese hijo. ¿Quién es ese hijo? Ese hijo lo vamos a ver más adelante, es nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos da, nos hace partícipes de ese reino eterno, nos hace partícipes de esa felicidad eterna, que es en el fondo el deseo de Abraham. Lo vamos a ver con toda claridad a medida que vayamos mirando la vida de Abraham. Ahora, yo quisiera que hiciéramos una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un himno que se llama Creo en un Deum, creo en un Dios Padre Todopoderoso, y también cuando volvamos, Fiverr nos va a comunicar cuáles son los teléfonos a los cuales podemos llamar para que podamos interactuar. No sé, Sí, ¿puedes hablar? el No número te de escucho, Fiverr, teléfono. pero entonces, mira si me puedes hablar por el teléfono, porque entonces hacemos la pausa. ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado. Bueno, entonces continuamos aquí con ¿ya dijiste los teléfonos? No te puedo escuchar. Bueno, Sí, el entonces teléfono escuchamos, estábamos diciendo que vamos a continuar con la historia de Abraham. Estamos leyendo esta historia que es tan impresionante, porque la historia de Abraham, que es nuestra historia, lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros en el fondo también estamos en esta situación en la que como seres humanos estamos buscando ese sentido de nuestra vida, como Abraham. ¿Y cómo hace Dios? Pues se aparece a nosotros y nos dice, sal de tu tierra, sal de esa situación en la que tú estás, que te está como atenazando, que te está separando de mí. Sal de esa idolatría, sal de la idolatría. O sea, Abraham escucha esta palabra de Dios que le está diciendo, tú no puedes seguir viviendo en esa vida en la que tú te dedicas a los ídolos, al dinero, al placer, a ti mismo de una manera egoísta. Tú necesitas empezar a caminar bajo mi luz. Necesitas que yo sea aquel a quien a que sea yo aquel, yo sea aquel el que guía tu vida, que tú puedas decir, como dice el Salmo, lámparas son tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Si tú empiezas a caminar conmigo, empiezas a caminar a través de mi palabra, empiezas a caminar a través de mis mandatos, de mi voluntad, vas a experimentar la bendición. Dios no solamente vas a ser una bendición para tu vida, para tus descendientes, sino para el mundo entero. ¿Por qué? Porque la gente cuando vea tu historia,
cuando vean lo que Dios ha hecho contigo, como dice la Virgen María, podrás decir, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia es eterna de generación en generación. Una cosa bellísima cuando nosotros pensamos en esto, porque este pasaje tan simple, si tú quieres, donde Abraham, el Señor le dice, sal de tu tierra, a veces lo pensamos que es simplemente un detalle para comenzar la historia de Abraham. No, es una parte fundamental de la historia de Abraham. Sal de tu tierra significa, yo sé lo que estás viviendo, yo conozco tus angustias, conozco tus sufrimientos, conozco si tú quieres, tus frustraciones, tu falta de alegría, y yo sé, y yo te puedo dar esa alegría, esa felicidad que tú tanto anhelas, que estás buscando en esos ídolos que son todos falsos, porque los ídolos del mundo son falsos. Dice el Salmo, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, no tienen voz su garganta. Entonces, si tú buscas la felicidad en el dinero, ¿qué pasa? Que sí, obviamente puedes tener muchos bienes materiales, puedes tener muchas propiedades, pero ¿qué pasa el día que te enfrentas a la muerte por el cáncer, que te enfrentas a una frustración grande de una pérdida, de un fracaso económico? ¿Dónde va a quedar toda esa felicidad? Eso se acaba en un momentico. Si piensas que la felicidad está, que la alegría está en por fin tener un título académico, pues sí, tanta gente hay que tiene tantos títulos, PhD, y que son reconocidos, están en el top, en la cima, y son profundamente infelices. Y por eso esa infelicidad se manifiesta en esa esclavitud de los vicios, del alcohol, de la droga, de estar bien con una mujer y con la otra. ¿Todo por qué? Porque no son felices, porque no tienen ese hijo que Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar ese hijo, yo te voy a dar esa felicidad, yo te voy a dar esa alegría que estás buscando, que no es una alegría simplemente para un momentico, sino que es una alegría verdadera. Jesucristo cuando le dice a los apóstoles, os daré una alegría, esa alegría será completa, os daré una alegría que el mundo no puede dar. Mis pasos os dejo, mis pasos os doy. No la doy como la da el mundo, porque la paz que da el mundo es efímera. Muy interesante que cuando Jesucristo dice la palabra paz, utiliza el término hebreo shalom seguramente, aunque el Evangelio no nos dice eso porque los Evangelios están escritos en griego, el término en griego es irene, ¿no? Pero sabemos bien que Jesucristo hablaba arameo, shalom, es lo mismo, ¿no? Salam también se dice en árabe. Entonces, shalom en hebreo no significa solamente estar uno tranquilito, estar uno como es que nada lo moleste, como que todo está quietecito, que todo está bien. No, en hebreo shalom significa felicidad plena, significa algo completo, significa plenitud. Por eso cuando nosotros decimos que cuando alguien fallece y decimos que descanse en paz, no estamos diciendo simplemente que esté tranquilito, que nada lo moleste, no, estamos diciendo que toda la felicidad, que toda la plenitud, todo lo que has soñado, toda la alegría que puedas tener en el cuerpo y en el alma, esté contigo. Eso es Shalom. Entonces eso es lo que Dios nos promete, la paz que Él nos promete. Por eso decimos la paz, que descanse en paz. Esto es lo que Dios le promete a Abraham. Está prometiendo una bendición tan grande que a través de esa bendición serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Haré de ti una gran nación, le dice. Ahora, el punto es que eso no lo hace Dios mágicamente. Y aquí hay una parte bien importante de lo que es la fe. La fe no es algo mágico. Es muy importante esto. No tiene nada que ver ni con la superstición ni con la magia. La gente piensa, tenga fe, no sé, en esta agua que yo vamos a bendecir aquí y con eso usted se va a sanar. No, así no funciona la fe. La fe no funciona simplemente con ir a un lugar, con pagar tanto dinero. La fe no tiene precio, no se compra. La fe es una experiencia que se va viviendo poco a poco y que Dios, para la cual se necesita hacer un camino, que eso es lo que Dios hace con Abraham, hace un camino. Entonces Dios le dice a Abraham, y ustedes van a ver que con Abraham Dios lo que hace es que primero que todo lo hace salir de su tierra y dice inmediatamente que lo hace salir, tomó a Abraham, a Sarai, su mujer y a Lot, su hermano, y salieron de Harán, salieron primero de su tierra, él estaba, y llegaron a una ciudad que se llama Harán, y después de allí se dirigieron
a Canaán, ¿no? Entonces, si ustedes ven el mapa, ¿no? Aquí yo tengo un mapa, no sé si tú lo puedes presentar ahí también, Fiverr, si puedes presentar el mapa de Canaán, el mapa de Abraham, del camino de Abraham. Entonces, aquí está, él sale de Ur de Caldea, o Eridud, que está en Babilonia, y después de allí se dirige hacia Mesopotamia y llega a un lugar que se llama Harán, que está bien, bien al norte. Son bastantes kilómetros al norte de... Yo aquí tengo un mapa, no sé si alcanzaré a presentarlo, vamos a ver si lo puedo presentar. Bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí está, si lo quieres, si lo puedes ampliar un poquito. Entonces está, él sale de Ur de Caldea, va hacia el norte por el desierto. A la izquierda lo que vemos allí es el mar de Galilea, y vemos que Abraham caminando en medio de los dos ríos, en medio de el río Éufrates y el río Tigris, ¿no? Y hace todo este camino hacia Harán. Y después de allí continúa esa peregrinación, si ustedes quieren, hacia Canaán y llega finalmente a Siquem, ¿no? Es el primer viaje que hace Abraham. Llega a Siquem y allí en Siquem Dios ya le empieza a mostrar la tierra prometida. Pero antes, para poder llegar a todo eso, Dios hace todo un camino con él. Abraham llega un momento en que duda y dice, pero bueno, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho todo, me has hecho caminar todo esto? La mujer le dice, tú estás loco, Abraham. ¿Cómo es que a lo mejor te inventaste todo ese cuento de que Dios te llamó? Es una historia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí detrás de una voz? Y Abraham sigue firme. Abraham, ¿por qué sigue firme? En este momento Abraham todavía, digamos así, está su fe creciendo, está conociendo de Dios. Pero él, ¿por qué sigue firme? ¿Por qué él sigue esa voz? Básicamente porque es humilde. Es decir, él se da cuenta que él no puede tener su hijo por sus propias fuerzas. Esa es la clave de Abraham. Abraham pudo obedecer a Dios porque era humilde. Eso lo vimos muy bien en el Evangelio de este domingo, en la llamada de los 4 primeros discípulos. ¿Qué es lo que hizo que Pedro fuera ese ser, digamos, ese primer discípulo? Yo creo que Pedro tenía muchas virtudes. Era un hombre apasionado, un hombre, digamos, que lanzado para adelante, etcétera, pero también tenía muchos defectos. Los defectos era que también eso le hacía, ese ser apasionado también le hacía ser muy primitivo. Uno ve como, por ejemplo, se atreve a regañar a Jesús, uno ve cómo le corta la cabeza, la oreja al siervo del sumo sacerdote, y es impulsivo, no se conoce a sí mismo. Pero Pedro tiene una característica que yo creo que es lo que lo hace que Cristo lo elija para ser el primero entre los discípulos, y es que es humilde. Se deja guiar por Dios, se deja guiar por Cristo, y eso se nota muy bien en el Evangelio. Cuando Pedro ve que Jesús hace el milagro de la multiplicación de los peces, de la pesca milagrosa, más que la multiplicación de la pesca milagrosa, Pedro se pone de rodillas y dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador, como Isaías, que decía, ay Señor, ¿qué será de mí? Que soy un hombre de labios impuro, de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Cómo podré seguir viendo a Dios? Y el Señor saca unos carbones encendidos y con ellos purifica su boca y le dice, tu pecado ha sido perdonado, y lo envía a evangelizar. Así exactamente pasa con Pedro, exactamente así pasa con Abraham. Miren, la fe, para poder que se dé, aquí ya tenemos la primera clave de la fe, se necesita la humildad. ¿Qué es la humildad? Reconocer primero que yo solo no puedo, que yo necesito la ayuda de Dios. A veces sucede en nuestra vida que Dios tiene que ayudarnos en la humildad. Qué tristeza, pero no por maldad, no porque Dios nos quiera castigar, no, sino porque nos tiene que mostrar que nosotros somos seres limitados. A veces nosotros tenemos la soberbia que creemos que todo lo sabemos, nos creemos superiores a los demás, creemos que todo lo dominamos, creemos que todo el mundo, uno cuando está joven sobre todo, tiene esa eh, idea de que todo lo va a poder lograr, que no hay nada que se le escape. Después cuando ya llegas a cierta edad te das cuenta que eres una persona limitada. A veces
no se trata de que uno no se valore o que uno mismo como que viva frustrado, no, simple y llanamente es reconocer nuestros límites, ¿no? Reconocer que no es, los artistas cuando llegan a cierto punto todos repiten la misma frase, es una cosa como calcada, yo estoy aquí para demostrar que todo sueño es posible, basta que tú lo sueñes y lo vas a lograr. Yo digo, hombre, eso es engañar a las personas. ¿Por qué? Porque no todos los futbolistas van a llegar a ser Messi. No todos los artistas van a llegar a ser Taylor Swift o Michael Jackson o Shakira. No, no todos van a llegar a ser presidente de Estados Unidos. Hay unos que sí, ¿no? Pero primera cosa, ¿quién dijo que ser presidente de Estados Unidos era la felicidad? O presidente de Colombia, o Taylor Swift, o ser Shakira es la felicidad. Pues a mí a veces veo la vida de Shakira, que es una persona pues muy rica, pero digo, hombre, qué tristeza, ¿no? La vida de esta pobre mujer con sus hijos de aquí para allá, en el lente de todo el mundo. La vida de los artistas, no creo que ustedes se ponen a ver esos especiales de Hollywood, siempre es difícil, siempre es un sufrimiento. ¿Quién dijo que ser Elon Musk era la felicidad, el hombre más rico del mundo? Eso lo descubrió al final Steve Jobs, que tenía el fundador de Apple, el CEO que llevó a Apple a esos niveles tan grandes de éxito, y al final, ¿él qué decía? Decía, hombre, ¿para qué tanta cosa? Si igual está uno, porque él murió de cáncer, si igual está uno está uno igual de solo en una mansión que tenga 20 habitaciones que en una casa que tenga una. Si uno está con dolor en los huesos, está enfermo, está igual de adolorido en una cama de $1.000.000 que en una cama de $1.000 o de 500 o lo que sea. Al final, lo que importa en la vida no es que yo logre todos mis sueños, no. Lo que importa en la vida es que yo sea feliz, que yo sea feliz. Entonces, el punto es ese, ¿cómo logro esa felicidad? Y nosotros a veces, cuando uno está joven, tiene como esa tendencia a la soberbia, a creerse que todo lo domina, que más inteligente que todos, que los papás, que los compañeros, que todo el mundo, y cree que todo lo puede lograr por sus propios, que él se va a comer el mundo. Es necesaria la humildad de decir, de bajar la cabeza. De hecho, la palabra bendecir en hebreo se dice levarek, es el verbo levarek, que significa, o baruch, significa bendito, berak, que tiene que ver con barak, que significa rodilla. O sea, la bendición viene por uno arrodillarse. Si uno no se arrodilla, no recibe la bendición. ¿Por qué es la bendición? La bendición, decir bien, significa decir bien, poder decir al final de la vida, qué linda que es mi vida. Bendito sea el Señor por mi mamá, por mi papá. Bendito sea el Señor por los hijos que me diste. Qué grande que eres, Señor. Es lo que los santos, hay una santa que me encanta que se llama Santa Teresita de Lisieux, lo que ella llama la infancia espiritual, ¿no? Infancia espiritual, que es uno poderse levantar cada día. Gracias, Señor. O sea, por eso un judío cuando se levanta cada día hace miles de bendiciones y empieza a bendecir a Dios por el sol, por la luna, por el aire, porque tiene... Fíjense que nosotros a veces estamos tan rodeados de cosas bellas y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos esa soberbia, la soberbia de pensar que todo nos lo merecemos. Entonces, por eso, la primera cosa que necesita es la humildad. Abraham era humilde. ¿Y por qué sabemos que era humilde? Porque se dejó guiar por Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, y Abraham, en vez de decir, no, dame una prueba, dame una muestra de que es verdad lo que tú me estás diciendo, Abraham dice, yo, Señor, hasta ahora no he podido tener el hijo, yo sé que tú me lo vas a dar, y obedece a Abraham. Sigue a Dios porque es humilde. Entonces, en la próxima semana vamos a continuar un poquito con ese camino de Abraham, cómo Abraham llega, tiene que bajar a Egipto, cómo de Egipto después tiene que pasar por unas pruebas. Hay una alianza que Dios hace con él hasta que finalmente Dios se le aparece en 3 personas y le regala ese hijo que tanto deseaba, y pasaron años antes de que eso sucediera, porque la fe no es de un día para otro, la fe es un camino. Por eso que es importante ahora que empezamos con estos programas, que tú empieces a seguir estos programas, porque vas a darte cuenta cómo tu fe va a crecer, porque vas a hacer un camino, vas a iniciar un camino de encuentro con Dios, de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Sería correcto afirmar que Abraham como referencia nos une a los musulmanes y judíos en la fe de nuestro Creador? Saludos desde Virginia. Gracias, Luis, por esa pregunta tan interesante. Y yo creo que esa pregunta
Si la respondemos desde el Concilio Vaticano II, podemos decir que Abraham, lo que se llama las tres religiones abrahámicas, tenemos una raíz común. Sin embargo, con el Islam hay que tener siempre digamos, un asterisco. ¿Y cuál es este asterisco? Que una cosa es el sentimiento musulmán como religión y otra cosa es el Islam radical, que lastimosamente está muy difundido. El Islam radical, que ha sido también, es una, digamos así, es una corriente muy fuerte y que realmente fue como nació el Islam, es una manipulación. Y el Islam radical, que es el que profesaba Mahoma, utilizó el Islam, esa fe de Abraham, como una herramienta de conquista. Entonces hay una perversión del nombre de Abraham, ¿no? Porque él falsifica la escritura y dice que el verdadero hijo de Abraham no es Isaac, sino que es Ismael. Y entonces ahí justifica que ellos son la verdadera raza y por eso tienen derecho a conquistar y a matar el mundo entero. Entonces, pero hay un sentimiento en el Islam que es un sentimiento natural del hombre que busca a Dios y que se une a Abraham, y hay digamos, una referencia que nos hace hermanos. Pero yo diría que entre nosotros, entre los judíos y los cristianos, podemos hablar de un mismo Dios, no así con los musulmanes, no con todos los musulmanes, porque un Dios que manda a sus hijos a que se inmolen en un atentado terrorista por otros, ese no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es el Dios de Jesucristo, ciertamente, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con qué clase de Islam se refiere, ¿no? Y eso es un tema pues, muy largo porque alguno va a decir, también el cristianismo ha hecho lo mismo. Puede que sí, en el cristianismo hayan habido abusos y hayan habido errores, pero nosotros lo reconocemos y decimos, eso fue un mal. El Papa pidió perdón, eso no es el cristianismo, eso es una perversión del cristianismo. Distinto al Islam radical que dice, no, 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 eso es lo que hay que hacer y eso es lo que tenemos que promover y que predicar. O sea, ahí hablamos de dos cosas muy distintas. Gracias, Luis, por esa pregunta tan interesante. Bueno, entonces nada más, dentro de 8 días continuaremos con este programa, La Raíz de Nuestra Fe, y continuaremos con la vida de Abraham para entender, porque es toda la introducción al catecismo. Queremos entender qué es la fe y para entender la fe tenemos que entender quién es Abraham y cómo Abraham llegó a la fe, ¿no? Y eso no crean ustedes que es una cosa tan simple. Tampoco quiero hacer una cuestión meramente teológica. Es una cuestión que toca profundamente nuestra vida y que se nos revela a través de la Sagrada Escritura. Entonces los invito a que se comuniquen, a que estén pendientes el próximo lunes a las 5 de la tarde, hora este, a las 4 de la tarde, hora centro, por Radio María 91.9 en Florida y el resto, y después por Radio María Play y las diferentes subcarres en todo el resto de Estados Unidos. Que Dios los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.